los sueños míos y voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija. Vamos a vivir para eso. Estoy seguro que somos fuertes, mi familia es fuerte. Con Andrea vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería. Yo sé muy bien cuál es el país que Micaela quería. Tenía un corazón de oro, vivía para las otras personas. Nos visitaba poco a nosotros porque quería estar en el barrio, haciendo un torneo para los que no tienen nada, haciendo torta frita para repartir. Esa es Micaela, y esa es la Micaela que entre todos tenemos que lograr que la realidad que ella quería cambiar se logre. Bien, arrancamos este bloque de Bonito Cuelgue con la palabra del padre de Micaela García. Se habló muchísimo en los medios de comunicación esta semana acerca de violadores, ofensores sexuales, en fin, tantas cuestiones a veces dialogadas sin mucha información, con una presión social muy importante, con el hecho tan cercano. Y la verdad que, bueno, en estas recomendaciones a veces que uno encuentra en las redes sociales y también por internet, nos llegó una cuestión muy, pero muy interesante, un trabajo que se hizo en el año 2009 y 2010 acerca de temas de psicología y ejecución penal, con los aportes de la psicología a la investigación sobre ofensores sexuales. Esto lo coordinó Irene Corach, que es psicóloga forense y que está en Bonito Cuelgue tratando, bueno, de dar otra mirada a veces que no ocurre tanto en los medios de comunicación acerca de este tema. Irene, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, bueno Irene, la verdad que pude leer este trabajo que ustedes habían realizado, vos como coordinadora en el año 2009 y también en el año 2010. Y la verdad que te quería preguntar, para aquellos que no lo leyeron, después lo vamos a pasar tu investigación en las redes sociales nuestras, ¿a qué conclusiones llegaste acerca de estos aportes que puede hacer la psicología a la investigación sobre ofensores sexuales? Bueno, es un trabajo que, como vos leíste, tuvo una parte estadística y otra parte más bien teórica, digamos. En cuanto a las cuestiones estadísticas, se hizo un estudio que abarcó 171 casos. Todos esos casos son sobre delitos contra la integridad sexual, distintos delitos, hay muy distintos delitos. Y entonces se llegó a la conclusión que de esos 171 casos hubo 27 en los cuales se había detectado que algún juez había declarado a esa persona reincidente. En términos de reincidencia hay que destacar una diferencia importante, que es esto que aparece muchas veces en los medios de comunicación cuando aparece alguno de estos casos, que es que no siempre la persona que comete un delito contra la integridad sexual y es declarada reincidente por eso, previamente también cometió un delito contra la integridad sexual, sino que a veces la reincidencia es genérica, como se llama, cuando, por ejemplo, el delito anterior fue un delito contra la propiedad, por decir algo. Bien. Entonces, a la conclusión que se llegó en términos estadísticos es que el 15% de ese total de 171 casos eran reincidentes. Y en términos de reincidencia específica o genérica, solo el 33% de esos 27 casos, que serían más o menos unos 6, eran personas que habían sido declaradas reincidentes teniendo antes en su haber una condena por un delito contra la integridad sexual. Irene, hay una cuestión muy concreta en tu trabajo y que lo rescato, es el tema estadístico que vos también lo mencionabas. Por parte del Estado, ¿hay trabajos de esta índole que puedan dar una mirada? Me imagino que para un diagnóstico uno tiene que tener datos concretos. En el Estado, digamos, ¿están hechos estos trabajos o no? En ese momento, cuando nos pidieron que hiciéramos esta investigación, nosotros tratamos de sondear estadísticas previas de la Corte Suprema. La Corte Suprema en general hace estadísticas anuales. Nosotros no encontramos información sobre esto, por eso es que tuvimos que construir esta información a través de un estudio que se hizo, como se explica ahí en el trabajo, en los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal. Por supuesto que hay que decir que se dejan de lado un montón de causas y de datos que tienen que ver con las estadísticas provinciales.
porque en ese momento el programa que dependía de la UBA pudo trabajar con los juzgados nacionales de ejecución penal, pero bueno, tiene el valor específico del caso, ¿no? Irene, hay una noticia que surgió en el día de ayer. Quería saber tu opinión. Digamos, se está pidiendo desde el lado legislativo el registro público de agresores sexuales. Hay en algunas provincias, pero no está unificado. La pregunta es si estás de acuerdo y, digamos, cómo se podría unificar. Digamos, es esa consulta más que nada. A mí lo que me parece es que siempre que se abordan este tipo de cuestiones es porque surge algún caso como este de Micaela que ustedes retomaban, y entonces son como espasmos de trabajo sobre el tema. No hay un trabajo serio de pensar en serio qué se hace con este tema, qué se hace con estas personas que salen de la cárcel habiendo sido condenadas por un delito contra la integridad sexual. Y entonces en ese momento en el que surge un caso de esta naturaleza, se pone a discutir esta cuestión y entonces se habla de subir las penas o de crear registros para que estas personas cuando estén en libertad, cuando alcancen la libertad, sean detectadas, identificadas y demás. Yo no creo que esto resuelva la cuestión. Lo que creo es que tranquiliza mediática y socialmente. No creo que resuelva en términos de lograr que estas personas puedan alcanzar un grado de libertad y de disfrute de la vida sin entrar en circuitos en los que irrumpen en la vida de otros o dañan a otros. Irene, digamos, te hago una consulta más que nada. Nosotros lo vemos del plano de Argentina. ¿Y cómo es? No me quiero ir a Europa, ni Dinamarca, Noruega, porque bueno, juegan a otras ligas, pero digo, en la situación, de América Latina, de Sudamérica, ¿cómo pasa esto en Uruguay, en Chile, con referencia a este registro público? ¿Cómo es el tema en, no sé, Brasil? ¿Qué conocimiento tenés vos de eso? Mira, yo tengo poca información sobre el tema. Sí, en general entiendo que en Chile hay, digamos, políticas más duras respecto de estas cuestiones, pero no quisiera ahondar sobre temas que no conozco en profundidad. Buenas tardes, Irene. Iván Alexis Nordi te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es desde el punto de vista psicológico la problemática de un agresor sexual respecto a su vínculo, digamos, con lo penal? Teóricamente el sistema penal lo que busca es reinsertar a quien cometió un delito en la sociedad. ¿Se puede llevar a cabo esto con un agresor sexual, sí o no? ¿Cómo funciona esto también con las libertades condicionales o por buena conducta que en algunos casos se dictan? Mira, en principio lo que hay que diferenciar muy bien es cuál es el objetivo del derecho penal y cuál es el objetivo desde el punto de la psicología forense. Yo no tengo muy claro que el derecho penal busque reinsertar a nadie en ninguna parte, sobre todo después de haber salido de la cárcel. Pero, no en lo fáctico, pero en lo teórico sí. En lo teórico perfecto. Sí, exactamente. Desde el punto de vista de la psicología hay varias teorías al respecto, o seguramente si ustedes consultan con otro psicólogo obtendrán otra respuesta. Yo lo que les puedo decir es esto. No hay en Argentina, en este momento, por lo menos no que yo haya podido conocer, sistemas de seguimiento, dispositivos de seguimiento para las personas que logran una libertad condicional, una salida transitoria, cualquier tipo de libertad anticipada previa al cumplimiento de la condena. No hay dispositivos de seguimiento que le permitan a esa persona y que le permitan al resto de las personas saber que va a haber una modificación, que va a haber un acompañamiento de esa persona que tuvo una conducta efectivamente que dañó a otros y que entonces pueda hacer una modificación en este sentido que permita pensar que, bueno, que esto va a dejar de ocurrir. No existe, no lo hay. Desde el punto de vista de la psicología, por supuesto que depende de en qué teoría uno se para responder estas cuestiones. Yo estoy convencida de que se pueden hacer modificaciones siempre y cuando el trabajo que se haga se le imprima cierta frecuencia, cierto ritmo y con conocimiento sobre el tema. Y por otra parte quiero decir algo que me parece importante destacar.
Este caso que surgió ahora de Micaela es un caso aberrante, es espantoso lo que sucedió y es de una violencia extrema, evidentemente. Ahora, no siempre que hablamos de delitos contra la integridad sexual, hablamos de este tipo de delitos. Hay otros tipos de delitos que se enmarcan en delitos contra la integridad sexual que son absolutamente distintos y que no tienen este grado de violencia. Exacto. Está bueno porque lo entendés bien, Irene, que mediáticamente en nuestro rol de periodista a veces hay una melange acerca de esto, digamos, parece todo lo mismo, entonces es muy difícil a veces sin hablar con los especialistas poder diferenciar. Es un error que también lo asumimos como propio. Exacto, claro, se pone todo dentro de la misma bolsa y no es todo lo mismo. No es lo mismo cuando la víctima es menor, cuando la víctima es mayor, no es lo mismo que haya sucedido esto de Micaela que otro tipo de abuso sexual, sin desmerecer y sin quitarle la importancia que tiene, ¿no? Obviamente. Por supuesto que no, pero quiero decir que las diferencias en estos temas son importantes, porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, ustedes me preguntaban en términos psicológicos cómo se trabajan estos temas. Bueno, no es lo mismo encontrarme con una persona que hace una exhibición obscena en un lugar público que una persona que comete un delito de esta naturaleza como es el de Micaela. ¿Está bien? Eso es habla de dos personas que tienen rasgos de personalidad distintos, que tienen posibilidades diferentes, que tienen herramientas diferentes. Y hablamos en un caso de una persona que no pareciera que no trata voluntariamente de hacerle ningún daño a nadie, sino que no puede manejar cierta impulsividad. Y en el otro caso hablamos de una persona que se relaciona con nosotros a través de la violencia. Entonces, digamos, como para ponerlo en palabras sencillas y no irme demasiado a lo técnico, no es lo mismo una y otra persona y no es lo mismo tampoco la relación que pueden establecer respecto de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, que es esto que llamamos la ley o la norma, ¿no? Una persona que hace una exhibición en un lugar público, bueno, es una persona que seguramente entiende que no lo puede hacer, pero hay cierta impulsividad que no le permite cortar con la conducta. Esta otra persona que comete un crimen como el que es el de Micaela, bueno, está parada en otro lugar, tiene una relación de violencia total hacia los otros y seguramente, no lo sé, porque tampoco es serio ponerme a trazar un perfil, ¿no? Pero, digamos, seguramente entiende que lo otro que tiene ahí no es una persona, sino que le da tratamiento de costa. Y ahí, bueno, ya entramos en todo un terreno muy complicado. Pero entonces quiero decir, desde el punto de vista de la psicología, hay que estar con mucho cuidado al momento de abordar estas problemáticas, porque tenemos ahí una diversidad muy grande y muy importante que nos hace trabajar y pensar mucho antes de pasar al abordaje. Bueno, precisamente todo esto que estás mencionando es lo que no sucede en los paneles de opinólogos televisivos y mediáticos que solemos escuchar. A propósito de esto, quería consultarte, porque ya una miríada de veces hemos escuchado a distintos personajes diciendo el violador no se puede recuperar, está perdido, hay que darle cadena perpetua, hay que darle pena de muerte y otras consideraciones de ese tipo. Desde el punto de vista profesional, psicológico, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que yo daría, primero es que yo también estuve escuchando lamentablemente algunos de estos paneles, me imagino que no tantos como ustedes, y que escuché colegas y otros psiquiatras y demás trazar perfiles psicológicos y de personalidad del supuesto ofensor de Micaela sin haberlo visto una sola vez, lo cual me resulta a mí por lo menos peligroso. En segundo lugar, quiero decir que todas estas personas, todos los ofensores sexuales que son condenados por este tipo de delitos y que van presos por esto, a todos se les indica tratamiento psicológico. Por lo tanto, quiero decir, es una cuestión más bien de lógica que de otra cosa, que tiene que ver con lo siguiente: si a estas personas se las manda a hacer tratamiento psicológico en el término de la condena, es decir, en el término que dura la privación de la libertad,
es porque se espera que produzcan algún cambio en su forma de relacionarse con los otros, en las conductas que realizan y demás. Si no, ese tratamiento, si realmente estuviéramos hablando de una imposibilidad, de una cuestión de imposible de recuperar, de modificar, de cambiar, entonces ese tratamiento psicológico no tendría ninguna importancia ni ningún interés para nadie, ni para el paciente, ni para el psicólogo. Un profesional que inicie un tratamiento con determinada persona y que ya cree desde el inicio que esa persona no puede modificar en nada su conducta, y es un profesional que debería repensar y rever un montón de cuestiones, porque efectivamente los tratamientos están para modificar algo, para que cuando se terminen, esa persona no termine igual que cuando empezó. Así que mi respuesta es sí, siempre se puede modificar algo, siempre. Ahora, no es mágico, no es que porque hay un tratamiento intracarcelario, entonces esa persona sale y ya está. Me parece que siempre es necesario un dispositivo de seguimiento muy bien pensado, con una frecuencia muy establecida, que sea un contrato muy claro entre quienes van a hacer ese seguimiento y la persona que va a entrar en ese programa o en ese dispositivo. Sí, Irene, también es muy valioso lo que vos planteás, estos dispositivos de seguimiento, pero también hay que entender, y que lamentablemente ocurre, que las políticas públicas siempre están guiadas por la presión social, ¿no? Entonces, cuando ocurren estos hechos, no sé, lo pensaba para, no sé, qué sé yo, me parecía también algo que también ocurre lamentablemente con esta presión social y a partir de los medios de comunicación y toda una especie de monstruo que se va armando y que finalmente siempre nos vuelve al mismo lugar y nunca se avanza. Irene, te queremos agradecer, la verdad que es un placer poder dialogar con vos estos temas, tratando de sacar muchas dudas, hasta te pedimos disculpas si algunas son un poco ignorantes, pero bueno, queríamos conocer a partir de este trabajo que nos gustó muchísimo tu opinión y acerca de todo esto que está pasando, así que te agradecemos. Bueno, yo les agradezco el espacio y la verdad es que les agradezco que hayan podido leer el trabajo, les agradezco el interés sobre el tema, porque lamentablemente, como vos decís, es la presión social la que hace que estos temas aparezcan en los medios y son estos casos puntuales que se hacen una vez cada tanto. La verdad es que el Estado debería ocuparse seriamente y como política de Estado, y no a través solo de la presión social, de estos temas, porque nos afectan a todos, porque nos hacen pensar a todos y porque hacer un cambio en este sentido seguramente haría que mejoremos como sociedad. Absolutamente. Así que les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias, Irene, un placer. Un gusto. Hasta luego. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Irene Corach. Es una psicóloga forense. Escribió a partir de una investigación de la UBA. Fue coordinadora de un trabajo de temas de psicología y ejecución penal, aportes de la psicología a la investigación sobre ofensores sexuales. Como siempre en Bonito Cuelgue tratamos de darle una vuelta de página, una vuelta de rosca a lo que se suele hablar y que sí, hay que matarlos a todos. Bueno, hay tipos que saben, tipas que saben, y bueno, es la idea que tengan su espacio en el programa. Ahora un poco de música y ya venimos.